Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu misericordia y por tu verdad, Señor, por todo lo que tú, Señor, haces, Señor, con tu pueblo, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, bendito Dios, que todos tus pensamientos, Señor, que tienes acerca de nosotros, Señor, acerca de la iglesia de Cristo, comprada con precio de sangre, todos tus pensamientos son de paz y no de mal, Señor, para darnos, Señor, el fin que esperamos, Rey Santo, Señor, y es estar contigo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es firme, Señor. Firme ancla, Señor, en nuestra alma, Señor. Y eres inmutable, Señor. Eres inconmovible, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y colocamos, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que separa el alma y del espíritu, Señor, bendito Dios, y aún discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea operando, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y trayendo, Señor, bendito Dios, esa palabra, Señor, que tú envías, Señor, y que no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Señor, y que traiga ofrenda, Señor, de sacrificio, Señor, de parte nuestra, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén. Sean bendecidos nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidas sus vidas. Y que cada vez más, ¿sí?, podamos nosotros entender lo que el Señor quiere que nosotros nos vayamos despojando, ¿sí? Porque estamos mirando el tema sobre los tiempos de Dios, hermanos, y habíamos visto el tiempo de Dios en la eternidad, y también igualmente estamos viendo el tiempo nuestro en la eternidad y el tiempo acá en la tierra. Y hablamos también igualmente de que cuando empezaron como a surgir entonces el tiempo, ¿sí? Y nosotros también igualmente podemos ver que el Señor hace la creación, la hace en 6 días, y el séptimo día, pues Él reposó, queriendo decir, igualmente lo hablábamos, que para los judíos estos 6 días, igualmente lo dice el Salmo 104, nos dice que para el Señor un día es como 1000 años, el Salmo 94, perdón, igualmente también lo dice segunda de Pedro, y entonces para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, queriendo decir que la creación el Señor la hizo en 6 días, o sea que el tiempo, ¿sí?, establecido para los hombres son 6 días, o sea 6000 días, y queriendo decir que, por ejemplo, en los judíos van en el año 5781, más 200 días sería, más 200 años sería 5981, o sea que faltarían 19 años para darse esa totalidad de los 6000 años. Sí, gracias. Entonces podemos mirar, hermanos, que el hombre también, el Señor estableció tiempos para el hombre, y déjeme decirle que el tiempo establecido para el hombre es para que vaya en una forma lineal, ¿sí?, y que vaya creciendo, que vaya madurando, y que se vayan cumpliendo todas las cosas que están escritas de Él, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, nos dice Jeremías, dice que Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, aquí está diciéndonos que para darnos, ¿sí?,
para darnos el fin de que esperamos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? O sea, que sean el cumplimiento del tiempo del Señor y que sea la manifestación del Señor en nuestras vidas, que estemos eternamente con el Señor, ¿cierto? Aquellos que nosotros conocemos la palabra de Dios y que el Señor ha revelado lo que somos, igualmente nosotros podemos mirar, ¿sí? En Corintios nos habla acerca de lo que está escrito en nosotros, que lo habíamos hablado anteriormente, en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos ha concedido el Señor a nosotros? ¿Quién es, qué parte, ¿sí?, del cuerpo de Cristo somos nosotros? Es importantísimo entonces conocer que el Señor nos ha concedido, nos ha dado obras para hacer, ¿cierto? Obras de justicia. Entonces nos dice aquí, y hablábamos anteriormente esto, de la información que nosotros tenemos en nuestro espíritu porque estábamos con el Padre, ¿sí? Entonces tenemos la información de lo que nosotros venimos a hacer, pero igualmente también el Espíritu Santo de Dios nos revela y nos da a conocer lo que el Señor nos ha concedido. Entonces, bien importante que nosotros miremos que nuestro tiempo es un tiempo que debe de ser un tiempo lineal y no cíclico. Cuando nosotros hablamos de un tiempo cíclico, entonces estamos hablando de lo que el Señor en el día cuarto, cuando Él hace las lumbreras, ¿sí? Nosotros miramos en el día cuarto que el Señor habla, ¿sí? El Señor habla en el versículo de Génesis capítulo 1, el versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Y dijo Elohim: haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue así, y Elohim Aleph Tov constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, para dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Estamos leyendo en la Biblia textual de la cuarta edición y es bien precioso, y pues tenemos que detener en algo que nos dice que: y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos. Y después vuelve y dice que Elohim Aleph Tav, cuando dice Elohim Aleph Tav, quiere decir que Elohim, el que es el principio y el fin. ¿Por qué? Porque este es el alefato hebreo, y la A es el comienzo y la T, o sea la Tav, es el final. Entonces, por eso se llama Aleph Tav. Nosotros, por ejemplo, el abecedario es el nuestro. Para el idioma griego es el alfabeto. Entonces aquí nos está mostrando lo que es el alefato, que es Aleph Tov, el principio. Cuando dice yo soy el alfa y la omega, ese es del griego, ¿cierto? Y entonces aquí está diciendo Aleph Tov, o sea, el principio y el fin. Y se constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tav, para el dominio del día, o sea, el sol, que es el principio y el fin del dominio del día, ¿sí? O sea, la lumbrera mayor, ¿sí?
Está diciendo entonces, como dice, dos grandes maldiciones. Esto es muy tremendo porque entonces está diciendo que esa palabra, y dice que en algunos manuscritos, ¿sí? En algunos manuscritos dice maldiciones, otras dicen luminarias, ¿sí? Pero entonces en esta Biblia textual a mí me gusta mucho porque tiene que uno prestar atención. Entonces, ¿cómo sería que el sol y la luna fuesen maldiciones? Entonces vemos en el Salmo 121, el versículo 5. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, por eso es que si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, bajo su sombra, bajo sus alas, ¿sí? Entonces el sol no te fatigará, ni la luna de noche, ¿sí? Entonces, nosotros miramos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él estuvo bajo la nube y el sol no los fatigó, ¿sí? Estaban como en esa eternidad, porque dice que tus vestidos no se envejecieron, sí, ni tus pies se hincharon, ¿cierto? Entonces podemos ver que estar bajo la sombra, ¿sí?, de la mano del Señor, el sol no nos va a fatigar, ni la luna de noche tampoco nos va a fatigar. Entonces es muy precioso cuando se habla sobre que estas dos maldiciones. Pero en Génesis entonces nos está hablando de un tiempo que se empieza a hacer cíclico. Y cuando aquí dice en la palabra de Dios, nos dice que dice en el versículo 16, dice: e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorear en el día y la lumbrera menor para enseñorear sobre la noche. Y entonces dice que esto es para que nosotros tengamos señales, ¿sí? Para que sean señales, para que sirvan de señales para las estaciones y para los días. Entonces aquí nos está diciendo que este tiempo, la palabra se llama Moed, ¿sí? Cuando nos dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, para que sirvan de señales. Esta palabra señales es la palabra, las estaciones tiene que ver con Moed, que quiere decir solemnidades, que quiere decir tiempo, que quiere decir hora señalada. También quiere decir lugar o reunión, testimonio, festividad. Entonces, esta palabra estaciones nos está diciendo que este tiempo es algo cíclico. O sea, la noche y el día es algo que siempre va a estar, ¿sí? Y dice que para los años, o sea que es un año y vuelven. Entonces ahí es donde el Señor coloca las 7 solemnidades, las 7 fiestas, porque se está hablando de un tiempo de solemnidades, o sea, unos tiempos de fiestas. Entonces el Señor les dice al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y le dice: este será, con los panes sin levadura, dice que este será el principio de mes y celebrarán esta Pascua. Entonces allí hay una solemnidad. Entonces el Señor les va mostrando todas las 7 fiestas que el Señor, son fiestas de Dios instituidas al pueblo de Israel exclusivamente, porque era el Mesías Rey el que iba a cumplir, ¿sí?, todas estas fiestas. Entonces el Señor ha cumplido todas las festividades y solamente falta una festividad, una solemnidad del tiempo de Dios señalado para Israel, señalado para la iglesia, señalado para el mundo, y es la fiesta, es la solemnidad del Día de las Trompetas. Y esta fiesta es la más tremenda porque la luna nueva, o sea, la fiesta de las trompetas va con la luna nueva. Y esta luna nueva es, los judíos solamente, la señal que ellos pueden tener es de cuando la luna está muy mínima, que parece una uñita,
y que cuando la luna desaparece, ahí es la solemnidad de las trompetas. Entonces, esto es muy diciente porque la venida del Señor no la sabemos cuándo es, ¿cierto? Entonces es muy claro esta solemnidad de la fiesta de las trompetas. Pero, ¿qué queremos decir entonces con esto? Es un tiempo cíclico que cada año se va repitiendo. Cada año se va repitiendo esta solemnidad. Entonces, nosotros tenemos que entender entonces que esta solemnidad nosotros vemos que el sol y la luna, ¿sí? Marcan tiempos. Entonces, si nosotros miramos esto que nos dice el Señor, Eclesiastés, el rey Salomón, me parece muy tremendo lo del rey Salomón, que él se dedicó, ¿sí? En esa sabiduría que el Señor le había dado a observar todas las cosas. Él lo dice, ¿cierto? Y entonces dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces nos da a pensar mucho, hermanos, de que lo que estamos viviendo ahora en el 2021 es algo que se está repitiendo. Y entonces nosotros tendríamos que estudiar qué es lo que se está repitiendo, qué es lo que a nosotros nos parece que fuese nuevo, pero no es nuevo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos lo de Génesis 6 y nos dice a nosotros de que habían gigantes en la tierra en aquellos días, y después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la genética del ser humano fue trastocada, ¿sí? Y me llama la atención es porque el Señor dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿En qué sentido halló gracia Noé a los ojos de Yahvé? Dice en el versículo 9 de Génesis 6, nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces vemos que aquí nos está diciendo que ¿por qué halló gracia Yahvé, Noé a los ojos de Yahvé? ¿Por qué? Porque Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, o sea, en su genética. Su genética no había sido alterada. Entonces, si Eclesiastés me está diciendo a mí que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo esto es algo que ya ha acontecido, entonces esto de la alteración de la genética, ¿sí? Humana, eso sucedió en Génesis 6, ¿sí? Por eso el Señor dijo: no quiero más estas genéticas así, y voy a darle salvación a Noé y a sus hijos, sus esposas, y raeré todo lo que está en la tierra, hombres, ¿sí? Animales y todo ello. Entonces podemos ver que ahora la genética humana está siendo trastocada, ¿sí? La genética humana está siendo trastocada, y esto se llama transhumanismo. Usted lo puede buscar y claramente usted puede mirar todo lo que se está trabajando, ¿sí? Sobre la alteración de la genética humana, por ejemplo, colocando genes de animales para los soldados para ver de noche. Entonces colocan un gen de estos animales que pueden observar muy bien en las noches, y entonces le colocan eso para que las personas, los soldados de noche, puedan ver bien. Y esto se llama transhumanismo, cuando se trastoca la genética humana para hacer ese superhombre. Entonces vemos que tiene que ver con el transhumanismo. Y ahora con esta situación del COVID y de su vacuna como tal, entonces estamos viendo también trastoques genéticos.
la palabra de Dios entonces en Éxodos 20 nos habla de algo bien interesante que tiene que ver con Eclesiastés. Si en Eclesiastés nos está diciendo de que lo que ha sido ahora, pues no es nuevo porque ya ha sido antiguo debajo del sol. Y en el versículo 10 nos dice: hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, esto nos tenemos que ver que es algo que es cíclico, ¿cierto? Y por eso entonces nosotros podemos ver que hay muchas cosas en nuestras vidas que son cíclicas. Y entonces diríamos también que, por ejemplo, cuando el Señor nos habla de los 10 mandamientos, vemos este mandamiento que el segundo mandamiento que nos da el Señor, de que no nos inclinemos a dioses ajenos delante de Él. ¿Por qué? Dice en el versículo 5 del capítulo 20 de Éxodos: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí vemos que el Señor está diciendo de algo que va a ser cíclico, ¿sí? Algo que va a estar de una generación en otra y en otra y en otra. ¿Por qué? Porque se inclinan a los dioses, ¿sí? A los ídolos. Y entonces dice: no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que padres, hijos, nietos, bisnietos, ¿sí? Entonces, y si ellos siguen así, entonces eso sigue cíclicamente. Esto el Señor nos habla de que Él visita la iniquidad, ¿sí? Él nos dice aquí que Él es fuerte y celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y lo podemos ver más claramente en Éxodos 34:6, nos dice: y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está mostrando que una cosa es la iniquidad, otra cosa es la rebelión y otra cosa es el pecado. Entonces está separando lo que es el pecado de la iniquidad y también la rebelión. Entonces, queriendo decir que esta iniquidad es algo cíclico, ¿sí? Y dice aquí que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, vemos que hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, como hijos de Dios, que son cíclicas, ¿sí? Gloria a Dios porque el Señor nos escogió. Gloria a Dios porque estamos en Cristo Jesús y que todas esas maldiciones, las maldiciones de la ley, óigalo bien, las maldiciones de la ley, la rebelión, ¿sí? El pecado nos es perdonado, ¿sí? Entonces nos dice en Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo que Cristo Jesús, o sea, al nosotros entrar en Cristo Jesús, ¿sí? Somos una nueva criatura, pero
déjeme decirle, el Señor nos vivifica nuestro espíritu. El Señor perdona nuestros pecados, ¿sí? También perdona nuestra rebelión. Igualmente, también perdona nuestra iniquidad, ¿cierto que sí? Sí la perdona, pero, por ejemplo, una rebelión es algo que puede ser producido hasta aún por el carácter mismo de uno, ¿sí? Que es explosivo. Entonces, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que tiene que trabajar tanto la persona que tiene esas áreas, ¿sí? Como también, ¿sí? Dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Igualmente, las maldiciones generacionales, hermano, es algo donde nosotros tenemos que levantarnos contra todas esas maldiciones generacionales. Eso que es cíclico, Él nos perdona, sí, pero yo me levanto contra esa enfermedad, por decirlo así. Mi abuelo diabético, mi papá diabético, mi hermano mayor diabético, y a mí no me va a tocar esa enfermedad. Me levanto en el nombre de Cristo Jesús, y por su llaga nosotros fuimos curados. En el nombre de Cristo Jesús se limpia esa maldición generacional de la diabetes sobre mi vida. No tiene poder y no tiene autoridad. Yo tengo que levantarme contra todas esas maldiciones para que eso ya no me toque a mí. ¿Por qué? Porque la maldición de la ley, ¿sí? Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces, queriendo decir que yo me levanto, ¿sí? Me levanto en contra de esas cosas y tengo que mirar también qué cosas, ¿sí? No solamente de una enfermedad, ¿sí? Porque nosotros aún podemos ver que en estas maldiciones generacionales también vienen comportamientos, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, ¿sí? Tener hijos por fuera de la familia. Mi abuelo con hijos fuera de la familia, el papá de mi abuelo, o sea, ¿cómo se llama eso el papá de mi abuelo? Yo no sé, pero el papá de mi abuelo tuvo un hijo por fuera de la familia. Mi abuelo tuvo un hijo por fuera de la familia. Mi papá tuvo un hijo por fuera de la familia. Mi hermano mayor tuvo hijos por fuera de la familia. Entonces, esa maldición no me toca a mí tampoco. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Entonces me levanto contra todas esas maldiciones, ¿sí? Me levanto contra todas esas cosas, esa iniquidad sobre mi vida. Pero entonces, así como estamos hablando de esto que es cíclico, hermanos, entonces debo entender, ¿sí? Debo entender entonces que yo tengo que levantarme acerca de esta situación y romper esas cosas que son cíclicas en mi vida. Óigalo bien, tengo que romper. Ahora, si nosotros estamos hablando que hay un tiempo cíclico y que yo no debo de caminar en ese tiempo cíclico, hermano, entonces yo tengo que también observar cómo estoy caminando en mi vida cristiana. Si aún yo mismo estoy, en lugar de caminar en un tiempo lineal avanzando, hago ciclos que después se cortan y sigo avanzando, pero vuelven y se meten en ciclos. Entonces nosotros podemos mirar, dice aquí Isaías 43, nos habla, versículo 18 nos dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahí está. Entonces, aquí yo debo entonces mirar, porque el Señor me está diciendo a mí que no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, yo puedo estar, ¿sí?, caminando en un tiempo cíclico de odio. Yo puedo estar caminando en un tiempo cíclico de rencor. Yo puedo estar caminando en un tiempo cíclico, ¿sí?, que
el Señor no me ha mandado a caminar en eso, pero el apóstol Pablo aún dice, él dejando todo atrás y yendo hacia adelante. En Filipenses el apóstol Pablo lo habla, pero déjeme decirle, hermano, dice aquí, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, ¿sí? No la conoceréis, está diciendo entre un interrogante. Sí la vamos a conocer porque el Espíritu Santo de Dios revela las cosas, y cuando Él trae las cosas nuevas, Él revela, dice, y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas, ¿sí?, en el desierto. El pueblo de Israel no quiso, ¿sí?, caminar en los tiempos de Dios, y nosotros podemos mirar la amonestación que el Señor nos hace a nosotros. Mira, hermanos, algún día el Señor nos dijo que nos miráramos a ver si teníamos la idolatría, y la idolatría éramos nosotros mismos. Nosotros mismos somos o sea, nos idolatramos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que decimos que el Señor está sentado en el asiento, en el trono de nuestro corazón. Pero ¿quién dirige la vida? ¿Quién dirige la vida tuya? ¿Quién dirige la vida mía? ¿El Señor, por medio de su Santo Espíritu guiándonos? ¿O tomamos decisiones cada uno de nosotros como bien nos parece? Entonces esto es algo que nosotros tenemos que prestar atención, porque es una amonestación contra la idolatría. Al pueblo de Israel allá en el desierto le hicieron la amonestación por su idolatría, ¿sí? Y nos dice algo bien precioso que también nosotros lo vivimos. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces podemos mirar, hermanos, que 40 años, ¿sí?, y que estos mayores de 20 años quedaron postrados en el desierto y vivieron una vida cíclica, hermanos. Vivieron una vida que fue caminando en círculo en el desierto. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque ellos, igual que nosotros, ¿sí?, y dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube, ¿sí? Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, o sea que todos fueron libres. O sea, igualmente nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, al reino de nuestro amado Hijo Cristo Jesús. Y aquí dice entonces que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Y a todos nos dieron a comer este alimento espiritual y esa bebida espiritual. Entonces, queriendo decir que nosotros también nacimos de nuevo, fuimos bautizados en agua, fuimos bautizados en la nube con el Espíritu Santo de Dios. Comemos el alimento espiritual, que es el pan espiritual, o sea, ya ellos el maná, nosotros el pan espiritual, que es la palabra de Dios, y todos bebemos la misma bebida espiritual, ¿sí? Esto es lo mismo, nosotros estamos participando de lo mismo que ellos participaron, dice, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y dice que, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ¿por qué? Porque vivieron una vida que no le agradó al Señor, y por su rebelión, por su incredulidad y por aquellos 10 espías desanimar a todo Israel, entonces el Señor determinó un día, o sea, en 40 días podían pasar el desierto, pero ahora van a ser 40 años.
Entonces iban a vivir en el mismo desierto 40 años caminando de un lado a otro haciendo estaciones. Entonces nos dice en el versículo 6, en el del versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Óiganlo bien, nos está diciendo, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, o sea, para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia que fue comprada con precio de sangre, este es un ejemplo para nosotros. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron con el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, mis hermanos, esto es muy tremendo. Sí, esto es muy tremendo y que creyentes estén todavía en estas situaciones. Y como les digo, el Señor nos llamó la atención sobre esa egolatría, o como nos dice el Señor también, de esa parte donde nosotros nos estamos amando a nosotros mismos y estamos concediendo todas las cosas. ¿Sí? Nosotros mismos nos concedemos las cosas, ¿sí? Y eso es una idolatría, ¿sí? O endolatría. Nosotros lo podemos mirar en las enseñanzas que tenemos ahí en YouTube, ahí está sobre esa parte. Y entonces el Señor nos está diciendo sobre la fornicación. ¿Cuántos creyentes están en fornicación? ¿Cuántos creyentes están en adulterio? Y déjeme decirle que no es solamente una fornicación física, sino espiritual, porque el pueblo de Israel tuvo, ¿sí?, fornicaciones espirituales con otros dioses ajenos. Y nos lo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, que ellos llevaban el tabernáculo de Moloch y de Rafán, y la estrella de Rafán la llevaban en idolatría. Entonces el Señor les hizo reclamo a ellos sobre cuando me ofrecieron a mí algo voluntario, ¿sí? Entonces dice también que no tentemos al Señor. Y muchas veces nosotros tentamos al Señor. Y dice, ni murmuremos, como algunos murmuraron, ¿sí? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada con precio de sangre. Entonces podemos ver, hermanos, que muchas de estas cosas nosotros estamos viviendo una vida cíclica como creyentes comprados con precio de sangre, ¿sí? Podemos ver cómo nosotros podemos todavía estar en la codicia, ¿sí? Podemos ver cómo nosotros podemos estar todavía entonces en la idolatría, cómo podemos estar en la fornicación, y no estoy hablando solamente de fornicación física, sino fornicación espiritual, por decirlo así. El dios dinero, Baal Mamón, ¿sí? Y que mi vida transcurra por medio de ese Baal Mamón, y ese Baal me maneje mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad. Cuando tengo plata, ¿cómo me siento? Me siento el hijo de Dios bendecido y alegre y todo ello. Entonces el dinero me maneja mis emociones, mis sentimientos, y quiero irme para tal parte, quiero irme para tal otra, ¿sí? Y cuando no tengo dinero, entonces estoy triste, estoy apachurrado y no sé cómo buscar dinero de una forma o la otra, porque es que necesito el dinero. Entonces ahí yo estoy fornicando con Baal Mamón. El Señor me dice a mí también sobre un adulterio, y yo puedo estar adulterando con el mundo, ¿sí?
Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto tiene que ver con el adulterio espiritual con el mundo. ¿Cuánto creyente no ha hecho una línea divisoria entre nosotros y el mundo? No quiere decir que yo tengo que estar en un monasterio ni tampoco en un convento, pero sí debo de tener una línea divisoria, ¿sí? Porque así mismo como Israel tuvo una línea divisoria, ¿sí?, de las demás naciones, asimismo la iglesia. No queriendo decir que entonces no me voy a ir al mundo ni voy a poder ir a evangelizar. No, el Señor nos aún oró por nosotros, por aquellos que habrían de creer en la palabra de los apóstoles, y dice que, Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, muy claramente el Señor nos está haciendo también esa separación del mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, puedo estar viviendo mi vida cíclica, y por eso es que está diciendo el Señor entonces que todas estas cosas, ¿sí?, quedaron. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron así en esa forma, para que a nosotros no nos acontezca lo mismo que a ellos les acontecieron, ¿sí? Y estas cosas, sí, que les acontecieron es el ejemplo, y están escritas para amonestarnos, o sea, para llamarnos la atención a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines del siglo venidero. Entonces, muy interesante y muy importante, hermano, que tú te mires y le digas al Señor: Señor, estoy viviendo una vida cíclica y no estoy avanzando. Señor, bendito Rey, Señor, tú me dijiste que yo era esto, que yo era lo otro, y que ibas a hacer grandes cosas conmigo, pero Señor, no las veo. Pero entonces mira a ver si estás llevando una vida cíclica, que en 40 días debías de pasar ese desierto y estás en 40 años. Estás viviendo una vida cíclica de los mismos pecados, de las mismas situaciones que podemos estar teniendo. Entonces, el Señor nos habla, ¿sí? Nos habla de que no nos acordemos entonces de las cosas pasadas ni las traigamos a memoria. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que nosotros no las tenemos, o sea, no las queremos olvidar, ¿sí? El apóstol, sí, hermana. Dice que eso no es tener sabiduría. Sí, traer las cosas a memoria, las cosas antiguas, traerlas a memoria, obviamente no va a ser una sabiduría, porque el apóstol Pablo mismo lo dice, que él tenía de mucho de qué gloriarse, ¿sí? Y de ser de la tribu de Benjamín, de ser hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, ¿sí? Perseguidor de la iglesia, irreprensible. Él podría acusarse y decir: perseguí a la iglesia y a cuántos no maté. No, yo no merezco nada, no merezco esto. Pero eran los tiempos de ignorancia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y aún como creyentes, cuando el Señor nos reconviene de cosas que estamos haciendo y que no le agradan a Él, el Espíritu Santo nos está reconviniendo es para que nosotros hagamos un alto en el camino y no empecemos a entrar en una vida cíclica, hermano, de pecado o de pasiones desordenadas o de mal carácter. Esto es importante, hermano. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que dejando atrás todo, ¿sí? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahí está. ¿Y qué más dice entonces? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos,
Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Sí, entonces el apóstol Pablo dice que él prosigue a la meta, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esto es bien importante, hermano, porque si tú conoces quién eres, y aun si te han escogido entre mucha multitud, ¿sí? Entonces tienes que empezar a hacer un trabajo, ¿sí? Un trabajo en tu vida, porque en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como nosotros debemos de hacer una línea divisoria, hermano, entonces si yo me conformo a este siglo, hermano, voy a seguir en un tiempo cíclico y voy a seguir en unas situaciones que no agradan al Señor. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transforme por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? La palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, cuando tú la estás leyendo, allí estás transformando, ¿sí? Tus pensamientos, ¿sí? Allí estás incorporando en tu vida, para tu conciencia. O sea, ¿cómo decirlo, hermano? Nosotros en el mundo juzgamos de acuerdo a las leyes del mundo, al caído caele, ¿sí? Así era, ¿sí? Así era, al caído caele, ¿sí? Habían unas leyes donde nuestra conciencia, ¿sí?, juzgaban de acuerdo a los actos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la moral. Entonces, cuando me está diciendo a mí, no se conforme a este siglo, sino que transfórmese por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces me está diciendo, mire, tiene que cambiar la forma de usted juzgar las cosas. Usted, hermano, no se puede adaptar a este mundo. ¿Por qué? Porque usted tiene que renovar la mente. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a renovar nuestro entendimiento, y así podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si usted no lee Biblia y si usted no empieza a hacer un trabajo en su vida de lo que dice el Señor allá en el mundo, o quizás dice ojo por ojo y diente por diente, y el Señor mismo dice, oíste que fue dicho, ¿sí? No adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que desea una mujer en su corazón ya ha adulterado. Entonces tengo que renovar mi entendimiento aún con la ley de Moisés. Con la ley que se le fue dada a Moisés, aún debo de renovar mi entendimiento. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, está diciéndonos ahí en Filipenses, ¿sí? Nos está diciendo, yo tengo que olvidar ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo la meta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es vivir una vida lineal. Cuando tú te detienes, ¿sí?, en tu vida, hermanos, es que es muy tremendo, ¿sí? Es muy tremendo cuando si el Señor te ha colocado en un lugar, es para que seas madurado, para que seas, ¿cómo decirlo?, ser equipado, ser adiestrado, ¿sí? Y te coloca en un lugar, hermano, pero mire, hermano, a Josué y a Caleb fueron los únicos que los dejaron salir de esa vida cíclica. Y esa vida cíclica que todo el pueblo de Israel, hasta Moisés se quedó allá, María se quedó allá y Aarón se quedaron allá postrados, ¿sí?, bajo la arena, ¿sí? Allá se quedaron metidos. Entonces Josué y Caleb, o sea, los que le creyeron al Señor, los que caminaron en la fe, pasaron el Jordán, ¿sí?, juntamente con todos los de 20 años en adelante, lo que el Señor les dijo. O sea que, y los que nacieron en el desierto, pero ellos tenían que conquistar
¿sí? Ellos tenían que conquistar naciones, óigalo bien, ellos tenían que conquistar naciones que el Señor les dijo, son naciones que les van a hacer frente a ustedes, ¿sí? Ahí en Deuteronomio 7, el versículo 1 y 2 nos muestran las 7 naciones que son los heteos, los gergeseos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los cananeos y los pereceos. Hermanos, déjeme decirle, usted y yo, ¿sí? Nacimos de nuevo, pero el Señor nos habla a nosotros que tenemos que conquistar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que conquistar, hermanos, es el miedo, ¿sí? Tenemos que conquistar la opresión. O sea, ese miedo nos hace llevar una vida cíclica, ¿sí? Donde nosotros no podemos progresar en cosas porque nos dan miedo, ¿sí? El Señor está ministrándonos en este tiempo acerca de la cobardía. Está ministrando y está sacando de nuestra vida esa cobardía, hermanos. Entonces, el miedo es uno de esos que están en nuestra mente, porque la batalla nuestra es en nuestra mente, hermanos. La batalla es de lo del corazón, de lo que sale del corazón, de los pensamientos que nos detienen, ¿sí? Josué y Caleb caminaron en fe. El apóstol Pablo, él dice, prosigo a la meta, ¿sí? Al premio supremo, al llamamiento supremo de Dios, ¿sí? O sea, ese varón fue un varón en fe, creyó, y él prosiguió a través del apedreamiento, hermano, a pesar de todas las cosas que él padeció. Ahí en 2 de Corintios nos muestran, hermano, cómo el apóstol Pablo pasó hambres, pasó necesidades fuertes, hermano, naufragios, estrés, apedreamiento, aborrecimiento de la gente, hermano, ¿sí? Aún de los mismos del pueblo de Israel, hermano, que lo querían matar. Pero él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, hermano, la opresión, ¿sí? La opresión es una situación que podemos ser oprimidos en nuestras casas. Es que, hermanos, la palabra de Dios es muy tremendo, porque en 1 de Corintios capítulo 11, hermanos, ¿sí? A mí me llama la atención cómo el Señor habla de que entre nosotros mismos, ¿sí? Entre nosotros mismos van a haber situaciones, ¿sí? De donde nosotros tenemos que mostrar. 1 de Corintios capítulo 11 nos muestra cómo esto, lo que vivió el apóstol Pablo, nosotros tenemos también que vivirlo, ¿sí? 1 de Corintios 11, el versículo 18 y 19, hermana, bien pueda. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, aquí dice que en primer lugar, ¿sí? Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que sois aprobados. Entonces digo, tremendo esto, porque aún el Señor permite estas cosas, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo, y el Señor permite todas estas cosas, a ver quiénes son los que han alcanzado madurez. O sea, entonces nosotros podemos estar viviendo en un tiempo cíclico. Y hermanos, es muy tremendo, porque también una enfermedad nos puede estar llevando a vivir un tiempo cíclico. Y podemos ver a aquella mujer que estaba en la sinagoga y que tenía esa joroba y que tenía mucho tiempo de estar así, como 18 años me parece que dice, y el Señor la libertó,
¿sí? De esa enfermedad, era un demonio, era una joroba que tenía y la libertó, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces ni siquiera hemos sido ministrados, hermanos, ni siquiera llevamos vidas cristianas de tiempos y ni siquiera hemos pasado por una liberación de demonios. Y por eso nuestras vidas siguen siendo y no prosperan, no avanzan. ¿Por qué? Porque es una vida cíclica. Nosotros no hemos sido ministrados en nuestras áreas de nuestra alma, de nuestra vida. Y una depresión puede llevarnos a una vida cíclica. Las dudas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, hermano, nuestro pasado nos puede dejar una vida cíclica, el odio, el engaño, ¿sí? Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender, hermanos, que estas cosas nos muestran una vida cíclica. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, en Mateo, nosotros tenemos un ejemplo poderosísimo, hermanos, y es la vida de esta mujer que es una mujer sirofenicia, ¿sí? Y que esta mujer sirofenicia se levantó sobre todas las oposiciones, ¿sí? Se levantó sobre aún el menosprecio, se levantó sobre el maltrato en que le dijeran perrilla, ¿sí, hermanos? Es que esto es bien tremendo porque y es el Señor Jesús el mismo Señor Jesús el que le habla, ¿no? Y entonces vemos de esa mujer cananea, o en otras partes dice que en otra versión dice la mujer sirofenicia, en el capítulo 15 de Mateo, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, gritaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, hermanos, esto es muy tremendo, y no es una mujer del pueblo de Israel, sino que es una mujer, ¿sí?, sirofenicia, es una mujer que es cananea. Esto es muy tremendo, hermanos, porque sí, está bien, el Señor no la miró ni siquiera. Dice aquí, la palabra de Dios nos muestra, dice que el Señor ni siquiera le prestó atención, ¿sí? Y mire que esta mujer conocía el santo y seña, porque Bartimeo le decía: hijo de David, hijo de David. Y el Señor se detuvo porque dijo: uy, este sabe de dónde vengo yo, ¿sí? Y entonces le decía: hijo de David. Y la sirofenicia le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, dijo todo lo que necesitaba. Con que se le dijera al Señor, que se le dijera Señor, era una autoridad. Y que le dijera hijo de David, sabía de dónde procedía, ¿sí? Pero el Señor no respondió palabra y siguió. O sea que la ignoró. Sí, en la otra dice: no la miró. No la miró. Y entonces, hermanos, yo me pongo a pensar, hermano, cuánta gente no se ofende porque el pastor no le presta atención. Y salen y se van, ¿sí? Entonces,
esto que el Señor muestra aquí, ¿sí? Es muy tremendo porque esta mujer sufrió primero que el Señor la ignoró y no le respondió nada, ¿cierto? Y entonces después vienen los discípulos y dice, despídela, ¿sí? Despídela, pues da voces, ¿sí? Tras nosotros. Ella sigue caminando y los discípulos le están diciendo, despide a esta mujer que huya, que está haciendo, ¿sí? Y entonces acá en Marcos nos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación, ¿sí? Y rogaba que se echase fuera ese demonio de la hija, ¿sí? Y entonces Jesús dice, primero que sean saciados los hijos, pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces esto es muy tremendo porque ya después el Señor viene es con una ofensa, ¿sí? Y le está diciendo perrilla, ¿sí? Entonces, ¿quién de la iglesia, si el pastor le dijera algo así de esa forma, ¿sí? Se quedaría allí esperando? ¿Quién, hermano? Si no es si le dicen cualquier cosita y ya está cambiando de lugar, ¿cierto? Entonces podemos ver la perseverancia de esta mujer. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar, hermanos, en nuestras vidas, ¿sí? Si por alguna ofensa, ¿sí? Nosotros empezamos a vivir una vida cíclica, en lo mismo de siempre. Y esto es importante que tú lo observes en tu vida. El Señor le dijo, no está bien, ¿sí? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, el pan de la liberación que necesitaba esta mujer cananea, ¿sí? Se lo iban a dar a un perrillo. Y ella dijo, sí, Señor, está bien, sí, yo soy perrilla. O sea, ustedes son el pueblo escogido, nosotros los gentiles somos la peste, ¿sí? Está bien, sí, soy perrilla, ¿sí? Pero ella dice, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconoció lo que ella era. Entonces, hermanos, nosotros con el orgullo, nosotros no dejamos ver, o sea, el orgullo no nos deja ver el enemigo. El orgullo no nos deja ver las circunstancias, la verdad, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no nos deja ver esto. Y ella, hermano, ella se inclinó, ella descendió, ¿sí? Porque aquí dice que ella se postró, ¿sí? Ella se postró y ella dijo que no la... O sea, los perrillos, está bien, Señor, pero yo necesito comer de esa comida que cae de la mesa de los amos. Y no estaba hablando de él, sino de los que estaban sentados a la mesa, ¿sí? Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros levantarnos de una vida cíclica que se está viviendo. Y es tu decisión. Es tu decisión. Además, el Señor nos dijo, valiente guerrero, cuando le haces frente a todo lo que quiere encubrir tu valentía, la verdad, valiente guerrero. Esta palabra, hermanos, y aún las visiones que el Señor mostraba cuando se dio esta palabra en la iglesia, fue algo bien precioso, hermanos, que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También nos dice el Señor, hoy ha sido descubierto aquello que no te dejaba progresar y ha quedado expuesto ante tus ojos.
Ahora sabes lo que tienes que hacer porque has sido expuesto. Padre Santo, Señor, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, oramos por todos aquellos que están escuchando esta palabra, Rey. Y que el Señor les ha expuesto, Señor, esta palabra. Señor, les ha mostrado, Señor, aquellas cosas, Señor, de las cuales no los han dejado, Señor, caminar una vida lineal en el éxito, Señor. Una vida como lo dice el apóstol Pablo, que él camina, él corre, él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento. Oh Rey Santo, Señor, Padre Santo, Señor, que sea, Señor, levantándose en fe, Padre Santo, Señor, sobre todas aquellas circunstancias, Señor, que los han detenido, Señor, para estar, Señor, caminando en el desierto en círculo, Padre Santo, Señor. Caminando, Señor, bendito Rey, Señor, en la enfermedad, Señor, y una enfermedad y sigue la enfermedad, 1, 2, 3, así como aquella mujer de flujo, Señor, 12 años, Señor, con esa enfermedad y no la dejaba avanzar, Padre Santo, Señor, y se levantó, Señor, en fe y dice, iré y lo tocaré el borde de su manto y seré sana. Salió de esa vida cíclica de enfermedad, Padre Santo, Señor. Obra, Señor, bendito Dios, Señor, en aquellos, Rey Santo, Señor, que viven del pasado, Padre. Aquellos que piensan, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y viven contando el pasado, Padre Santo, y no progresan, no viven su vida, Señor, hacia adelante, hacia ese supremo llamamiento, Señor. Su pasado los detiene, Padre Santo, Señor. Rompe, Rey Santo, Señor. Rompe, Señor, con esa vida cíclica, Señor, Padre. Señor, tú has hablado, Rey Santo, Señor. Levántalos, Padre, ayúdalos, Señor, a levantarlos, Señor, bendito Dios, Señor, y que conquisten, Señor, la depresión, Padre, que conquisten, Señor, bendito Dios, la duda, Señor, bendito Dios, Señor, que conquisten el miedo, Padre Santo, ese temor, ese miedo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que obres en sus vidas, Rey Santo, Señor. Que obren, Señor, en sus vidas, Señor, y se manifieste ese dominio propio, Padre Santo, Señor. Se manifieste, Señor, bendito Dios, como dices tú, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Padre. Se levante, Señor, bendito Dios, esa perseverancia, Señor, como la tuvo esta mujer, Padre Santo, Señor. Se levante la paciencia, Padre Santo, Señor, en la aflicción, Señor, bendito Dios, tanto interna como externa, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra, Señor, bendito Dios, Señor, en aquellos que están firmes, Padre. Obra, Señor, bendito Dios. Que su fe sea, Señor, bendito Dios, Señor, como una torre fuerte, Padre, así como fue Josué y Caleb, Padre. Obra en aquellos, Señor, que están caminando en una vida lineal, Señor, alcanzando, Señor, bendito Dios, Señor, ese supremo llamamiento, Padre. Obra, Señor, y como dice tu palabra, Señor, bendito Rey, que así que el que esté firme, cuídese de no caer, Padre. Obra en sus vidas, Rey Santo, Señor. Y Padre Santo, que puedan entender, Señor, que el problema está en sus mentes, Padre Santo, Señor. Y que se levanten en fe, Señor, sobre toda obra de las tinieblas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Escudriña, Señor, lo más profundo, Señor, de sus corazones, Señor. Y saca a la luz, Señor, bendito Dios, todo aquello, Rey Santo, Señor, que es necesario que lo entiendan, Padre Santo, Señor. Y que obre tu palabra, Señor, que la envía, Señor, a tu pueblo, Rey. Y no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
Hermanos, Dios los bendiga.